Hola, mi nombre es Claudia Prieto, estudio en el José Saramago de Majadahonda y me gustaría agradecer al grupo ASIBI y a Lies Rosa Chacer por haber organizado este evento. Bueno, voy a comenzar. Mi monografía pertenece a la asignatura de Filosofía y la pregunta de investigación, bueno, en este caso es el tema, el alter ego digital o el paso de lo siniestro, de lo familiar a lo siniestro. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede el alter ego digital transmutar una realidad familiar en algo siniestro? Bueno, para hablar de todo esto, este es más o menos el índice que voy a seguir. Voy a comenzar hablando un poco sobre mi proceso de investigación, luego a contextualizar el término de lo siniestro en la filosofía, pues porque por eso es una asignatura de filosofía, pasando por ejemplos literarios y cinematográficos, y para ya por último llevar este estudio a la actualidad a través del alter ego digital en los videojuegos y las redes sociales. Bueno, mi proceso de investigación. Yo comencé el primer año de bachillerato internacional teniendo clarísimo que mi monografía iba a ser de historia, en concreto de las Cortes de León, un tema que pertenece a la Edad Media. Por lo tanto, es muy difícil obtener fuentes primarias de una época como la Edad Media, sobre todo es que esas fuentes están en castellano antiguo. Entonces, después de un año de estar cambiando temas en historia, de estar pensando cómo iba a obtener esas fuentes, al final decidí que iba a cambiar la asignatura, que iba a dedicarme a la asignatura de filosofía. Esta decisión de la asignatura de filosofía viene muy justificada por lo que has dicho antes sobre el asombro, que en filosofía se llama tauma. Esto lo inventaron los griegos, y ese asombro que yo siempre he sentido desde pequeña fue, yo creo que la justificación de haber elegido esta monografía. Bueno, hablé con mi tutor de monografía y decidí hacerla sobre Sigmund Freud. Tuve la suerte de que muy cercano a haber decidido esto, yo tenía un viaje a Viena, donde tuve la posibilidad de visitar la casa de Freud, y ya tuve clarísimo de lo que iba a centrar el tema. Luego ya el proceso se basó básicamente en leer toda la bibliografía de Freud y decidí centrarlo en el ensayo de lo siniestro, un tema que está ya en la última fase de Sigmund Freud, de lo que hablaremos más adelante, la etapa más sociológica, y casi es un ensayo muy estético, lo que me permitió llevar esta monografía a un campo más literario y cinematográfico, como he dicho antes, que es también una de mis mayores pasiones. Bueno, lo siniestro en Freud. ¿Quién es Sigmund Freud? Este hombre fue un psicoanalista del siglo XIX, era médico. Entonces me diréis, ¿por qué si es médico estás haciendo una monografía de filosofía sobre él? Bueno, Sigmund Freud él mismo dijo que no se consideraba filósofo y no tenía ninguna intención de hacer filosofía. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa? La causa la dijo Ricoeur, y es que, aunque Sigmund Freud no se considere un filósofo, toda su filosofía tiene implicaciones filosóficas muy fuertes. La primera etapa, como he dicho, de Sigmund Freud es una etapa muy científica, muy terapéutica, pero ya cuando llegan ensayos como El malestar de la cultura o el que yo voy a analizar, que es Lo siniestro, de 1919, se ve a un Freud que lleva todos sus estudios terapéuticos a un plano más sociológico, a un plano más filosófico, y eso es lo que nos interesa para la monografía. Bueno, es el inventor del inconsciente. No sé si conocéis el término del inconsciente, pero el inconsciente para Freud es un lugar del cerebro o de la mente donde se encuentran recluidos todos aquellos deseos primarios de nuestra infancia donde alguna vez se llevaron a cabo algunos deseos que obviamente no se pueden llevar a cabo por el principio de realidad, por la costumbre social, pero como han tenido que ser reprimidos porque no se han podido llevar a cabo, se han quedado en ese lugar del cerebro. Y sin embargo se manifiestan de vez en cuando. ¿Cómo se manifiestan? Pues por ejemplo, en una situación neurótica o en una situación onírica. Y entonces vemos que Freud hace la primera metáfora del regreso. ¿Qué regreso? Pues el regreso de esos placeres que no se han podido llevar a cabo a nuestra mente. Y este regreso es el mismo que se usa en el término que yo voy a analizar, lo siniestro. Bueno, aquí vemos la explicación de Sigmund Freud sobre qué es un sueño, que es básicamente lo que he dicho, un regreso. Y bueno, lo siniestro. Parte de la etimología alemana de la palabra, porque Freud habla en alemán. Entonces le viene genial esta curiosidad de la palabra en alemán, donde la palabra heimlich, que significa lo familiar, tiene una acepción, una de sus 4 acepciones significa lo oculto. Qué extraño que lo familiar signifique lo oculto. Esto le dirige directamente a su contrario, a su antónimo, un heimlich, lo siniestro. Y así hace esta broma, este juego de palabras, diciendo lo familiar vuelve a nosotros de forma siniestra. Y este es el punto clave de la monografía. Como mi monografía es de filosofía, va a ser muy complicado centrarlo solamente en filosofía, porque obviamente la filosofía, como sabemos, es el amor a la sabiduría. Entonces, tiene que partir de todas las demás artes. Y por lo tanto, yo voy a basarla también en ejemplos cinematográficos y literarios. Y voy a intentar, obviamente, siempre seguir la misma línea de argumentación, que es este paso de lo familiar a lo siniestro a través del alter ego digital. Ya hablaremos de lo que es.
Bueno, para Freud lo siniestro se lleva a cabo en nuestra vida a partir de ciertas manifestaciones. O sea, ¿por qué es algo siniestro en nuestra vida? Pues para Freud todo lo siniestro, más allá de una sola incertidumbre intelectual, como habían defendido otros filósofos, incertidumbre intelectual significa no saber si algo está animado o desanimado. Por ejemplo, las típicas películas de Annabelle, que no sabemos si la muñeca da miedo es porque está viva o no lo está. Bueno, pues es eso. Más allá de que solamente sea eso, que sí que es una manifestación de lo siniestro, tienen otros aspectos que se representan. Dejando el doble para el final, hablaremos de la repetición, esa repetición insaciable de cosas que al final llevan las cosas cotidianas a un plano siniestro, el cumplimiento insaciable también de deseos y el complejo de castración del que hablaremos ahora mismo. Bueno, mi monografía se va a basar en el doble, en exclusiva en el alter ego digital. ¿Por qué? Pues porque es la que más implicaciones filosóficas tiene. El complejo de Edipo, que voy a explicar un poco por encima porque no me da tiempo a hablar mucho de ello, pero bueno, el complejo de Edipo a través del complejo de castración. Freud habla en su ensayo del cuento del hombre de arena de Hoffmann, donde se habla de que el niño principal, el protagonista de la película, tiene muchísimo miedo a que le quiten los ojos. Es una cosa muy extraña. ¿Por qué dice Freud que toda la línea argumental siniestra de esta obra está basada en el miedo a que le quiten los ojos? Porque los ojos, dice Freud, son una metáfora de los testículos, y ese miedo a la castración viene muy relacionado con esa etapa prelingüística en la que el hombre todavía no se ha formado, no está metido en la cultura, es un niño pequeño. Aristóteles lo llamaría bios, que ha pasado por ese lenguaje, por esa adaptación a la cultura, por esa adaptación a la civilización, a una etapa lingüística. Esta etapa lingüística la llama logos, el ser es ya racional, pero que sin embargo ese bios que era antes nunca se va a llegar a abandonar del todo, siempre va a tener manifestaciones, y esas manifestaciones se llaman el inconsciente, o los sueños y las etapas neuróticas. Entonces, si lo relacionamos un poco con el complejo de Edipo, no sé si os sabéis el mito, no me da tiempo a explicarlo entero, pero el complejo de Edipo es básicamente, Freud lo dice un poco de forma metafórica, que todo hombre tiene un deseo de mantener relaciones sexuales con su madre y matar a su padre. Es un poco extraño, no me da tiempo a explicarlo, pero lo podemos relacionar con el complejo de castración, porque en realidad lo que significa esta represión es el padre. El padre es el que ejerce esa represión de llevar a cabo ese deseo, que obviamente no es literal, sino metafórico. Entonces, este miedo a la represión de sus deseos, es el miedo al complejo de castración. Bueno, ahora rápidamente voy a enseñaros algunas imágenes que yo he pedido a la inteligencia artificial que realice a partir de pedir, por ejemplo, hazme una imagen siniestra a partir de la repetición. Y vemos aquí, como siempre, todas estas escenas, tanto esta, como esta, son escenas de la vida cotidiana. Esto es lo más importante para mi monografía, que todas las escenas de lo siniestro están basadas en la vida cotidiana. Vale. Ya puedo empezar a hablar del doble de la literatura. El doble de la literatura se manifiesta a partir de la etapa clásica. Podemos verlo en Narciso. Este cuadro de Caravaggio representa a ese chico que se enamora de sí mismo y acaba cayéndose al agua. Claro, aquí no adquiere todavía un carácter siniestro. Cuando adquiere un carácter siniestro es en el siglo XIX. Rebeca Martín López, en su tesis sobre el doble en la literatura contemporánea, dice que la causa de que el doble adquiera un carácter siniestro en el siglo XIX es precisamente porque en el siglo XVIII los autores estaban reprimidos. Vemos otra vez esa relación entre Freud y la literatura. En el siglo XVIII estaban reprimidos, por lo tanto en el siglo XIX empiezan a hablar de fantasía y de locuras casi. Entonces vemos la primera novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y la famosísima obra de La Metamorfosis de Kafka. Lo que más nos interesa de las dos obras es los dobles. Los dobles de estas figuras son, en el caso de la primera obra, Hyde, y en el caso de Gregor Samsa, pues su doble convertido en cucaracha. Gregor Samsa se despierta y se ve convertido a sí mismo en cucaracha, entonces todo lo cotidiano se vuelve siniestro. ¿Qué pasa con estos dobles? Estos dobles les permiten, como el mismo Jekyll admite en su carta después de la muerte, les permiten llevar a cabo cosas que no llevarían en su vida cotidiana, cosas que por supuesto están reprimidas. No puede llevar a cabo el asesinato de Henry, en el caso de Gregor Samsa, sabemos en estas declaraciones, se alzaría contra su jefe, le diría todas esas cosas que no se atreve a decir en su vida cotidiana. Y eso es lo que nos interesa, cómo el doble, que es de lo que yo voy a centrar mi monografía, ese doble está convirtiendo escenas cotidianas, como la casa de Gregor Samsa, como la vida médica del Dr. Jekyll, en aspectos siniestros a partir de llevar a cabo acciones que no llevarían a cabo en su vida cotidiana. Bueno, el doble en el cine. Me voy a tener que reducir un poco porque es que, claro, Freud en el cine es algo súper extenso, porque para catedráticos como Requena, casi toda la historia del cine se puede hablar a partir de Freud, pero lo voy a tener que hacer un poco rápido.
me voy a centrar en Alfred Hitchcock, el maestro del suspense. La película de Vértigo, también no me da tiempo a hablar de toda la trama argumental, pero básicamente hay un doble entre la protagonista Madeleine, que además tiene un doble llamado Judy, y toda la línea siniestra es a partir de no saber hasta qué punto una está viva, otra está muerta, las implicaciones filosóficas que tiene estas crisis existenciales, tanto del personaje protagonista que se enamora del doble entre ellas, y cómo Madeleine y Judy permiten a la actriz llevar a cabo cosas que no llevarían en su vida cotidiana. Bueno, la escena famosísima de psicosis de la ducha no se podría haber llevado a cabo sin ser Norman Bates, el protagonista de la película, una persona que no ha sobrepasado ese complejo de castración, de lo que hablábamos antes. El complejo de castración, habíamos dicho que era no saber, o sea, tener miedo a esa represión que sucede en la etapa prelingüística para poder ser un ser civilizado, como habla Freud en El malestar de la cultura. Como Norman Bates no ha pasado por ese paso de etapa de prelingüística a etapa lingüística, del bios al logos, como no ha podido pasar de todo esto, todavía se haya anclado a su madre. Entonces aquí vemos el complejo de Edipo. Vemos que Norman Bates tiene un Edipo increíble y que este doble no es un doble físico, como sucede en el caso de otros dobles en la literatura y en el cine, sino que es un doble psíquico, un doble mental completamente. Cuando su madre, a la que él ha matado anteriormente, lo siento por destribar la película a quienes no la hayan visto, pero a quien él ha matado anteriormente, de repente como que le vuelve a su cerebro, él realiza cosas que no llevaría en su vida cotidiana. La muerte de muchísimos personajes durante la película. Y bueno, lo que más me interesa, no puedo poner el vídeo porque si no me va a dar tiempo, pero lo que más me interesa de este ahora es cómo en la escena final, cuando se descubre qué ha pasado, cuál es la causa de todo, quién ha llevado a cabo los asesinatos, los jueces y los policías dicen: Norman Bates nunca fue solamente Norman Bates, siempre fue también su madre. A veces sí que fue solamente su madre, pero nunca fue él solo. ¿Qué significa esto? Norman Bates nunca fue solamente él, su yo, su realidad normal. Siempre tuvo un doble. En este caso, un doble psíquico, que era su ello, su inconsciente, siempre estaba presente, en mayor o en menor medida, pero siempre estaba presente. Incluso había momentos en los que solamente era inconsciente, por ejemplo, en los sueños y en las neurosis, como nos sucede a nosotros. En su caso, pues en el momento en el que mata a la protagonista de la escena de la ducha. Bueno, esto es una apreciación muy rápida. Esta es la película de Vértigo. Podemos ver a Grace Kelly y a James Stewart con un color cian. Para González Requena, esto adquiere la misma connotación que un color gris y siempre viene muy ligada al color del doble y como lo cotidiano, porque podemos ver que son todo escenas cotidianas, tanto en el Joker como en Vértigo, adquieren un carácter súper siniestro. Esto es de nuevo la relación a mi pregunta de investigación, cómo lo familiar pasa a ser siniestro a partir, en este caso, del doble. Disculpa, Claudia, tienes un minuto para Sí, acabo rápido. Bueno, se me va a pasar. El alter ego digital. Bueno, ya llevándolo rápido a la actualidad, este alter ego digital lo podemos ver a partir de la acción que llevamos nosotros cuando jugamos a videojuegos. En todos estos videojuegos, en el GTA, en los Sims, en el Fortnite, nosotros elegimos nuestro propio avatar, decidimos quiénes somos y llevamos a cabo acciones que no llevaríamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, esto es precisamente lo que me interesa para mi monografía, cómo en los videojuegos somos capaces de matar a otros personajes, de olvidar todas las condiciones éticas y morales, simplemente porque no somos nosotros, somos nuestro doble. Y esto es lo que más relación tiene con mi pregunta de investigación. Lo mismo sucede con las redes sociales cuando creamos un perfil de nosotros mismos que no somos nosotros mismos en realidad, pero nosotros pensamos que sí que lo somos. Entonces, al final, a través del anonimato, por ejemplo, podemos llevar a cabo el famoso hate contra otros creadores de contenido por el simple hecho de no ser nosotros, sino ser nuestro alter ego digital. Bueno, lo más importante de esta monografía es llevarlo a la actualidad, porque por eso es lo que pretende la asignatura de filosofía en el programa del diploma, así que es lo que voy a intentar a través de mi monografía. Y ya está. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por su atención.